Hola, bienvenidos a nuestra nanofábrica llamada Biochemicals. Somos encargados de realizar unos vasos biodegradables a base de un residuo de café llamado borra y de semillas de alga. La idea de esta empresa es que está ubicada en un container y es un proceso automatizado. Tenemos diferentes cargos y cada uno se encarga de un proceso diferente que a continuación nos van a explicar. Bueno, soy Mariana Telles y estoy encargada del subproceso del secado de la borra. Mi nombre es Daniel Ruiz y estoy encargado del proceso del mezclado de la borra del café. Mi nombre es Mateo Laya y soy el encargado del dispensado de la masa de café. Soy Cristian Pino y estoy encargado del proceso de prensado para que el café se vuelva un vaso. Soy Sofía Zuluaga y estoy encargada del enfriado de los vasos. Soy Samuel Giraldo y soy el encargado del empaquetado de los vasos. Como empresa tenemos una visión y misión. Como visión queremos ser líderes en la industria de productos sostenibles, ofreciendo soluciones innovadoras que promuevan un estilo de vida eco-friendly y contribuyan al cuidado del medio ambiente. Mientras que en la misión queremos proporcionar alternativas sostenibles a los productos desechables convencionales, utilizando tecnología de vanguardia para transformar la borra del café en vasos biodegradables de alta calidad. También nos comprometemos a operar de manera eficiente y automatizada nuestro contenedor, de tal forma que minimicemos nuestro impacto ambiental y maximicemos nuestra contribución a un mundo más verde. Nuestra nanofábrica produce vasos de café biodegradables con semillas de algas, maximizando la eficiencia, minimizando el consumo de espacio y minimizando el impacto ambiental. Estos vasos, si llegan al mar, ayudan a reducir la contaminación gracias a sus propiedades purificadoras con las semillas de algas. Adoptamos tecnologías avanzadas y materiales sostenibles, destacando nuestro compromiso con la innovación y la responsabilidad ecológica. De esta forma se vería la nanofábrica, compacta y eficiente. Demos un paseo por cada proceso. Ahora realizaremos un recorrido guiado por cada subproceso de la empresa. Hola, mi nombre es Mariana Telles y este es el subproceso de horneado del café para crear vasos con residuo de café. Entonces para esto tendremos que al inicio hay una tolva y esa va a ser la única entrada manual donde está el café. Entonces iniciamos con el start, el proceso, y vamos a decir que esa tolva está en su capacidad todavía de café, marca el mínimo. Entonces cuando abrimos esto empieza a caer café a la banda transportadora. Cuando le decimos que la banda llegó a su capacidad, el café se mueve hasta el horno, donde se cierra la compuerta del horno para mantener el calor y acá se marca que prende el horno. Entonces, en un proceso ideal, lo que pasa es que la temperatura llega a la deseada, el proceso espera 3 segundos, prende el ventilador y la válvula de aire y se va derecho hasta el otro proceso. En un caso, aquí significa que ya no hay material sobre la banda, entonces vuelve todo al inicio. Entonces, para un proceso no ideal, donde digamos el café queda húmedo después del horneado, vamos a decir que otra vez está en start, hay capacidad en la tolva, hay material sobre la banda y ya lleva la capacidad la banda. Pasa al horno, se cierra la compuerta, se prende el horno y vamos a bloquear acá en el sensor de humedad la humedad. Entonces vamos a decir que el café está húmedo. Entonces pasamos la temperatura, prendemos, pasan 3.6 segundos, se prende el ventilador y la válvula de aire y se devuelve porque el café quedó húmedo. Entonces pasa otra vez el proceso y ahora vamos a decir que en el siguiente proceso no hay espacio para el café que se acaba de hacer, porque el siguiente proceso todavía tiene material. Entonces el café va a esperar ahí hasta que el sensor se desactive, es decir, que la capacidad del siguiente proceso ya está disponible. Y vuelve y se apaga porque ya no hay material sobre la banda. Este subproceso consta del mezclado de la borra del café seca con semillas de algas y biopolímeros. Primero se crea la mezcla del biopolímero y las algas para crear una base homogénea. En este proceso se suministra el biopolímero mediante un inyector hasta detectar mediante un sensor de medición del líquido que llegó a un punto mínimo.
Se hace uso de un sensor de viscosidad para determinar las condiciones del polímero y para el transporte de las semillas se hace uso de un motor DC. Luego el compuesto se vierte en un mezclador estático con la borra del café, que es transportada mediante una banda transportadora. Para que se accione el mecanismo se tiene que activar el sensor de peso de la mezcla y se tiene que desactivar un sensor ultrasónico que detecta que la entrada del suministro del café esté cerrada. Cuando se activa el mezclador se monitorea la temperatura y la humedad, precisando que estén dentro de un parámetro adecuado. Luego, al llegar a un tiempo dado con un temporizador, se detiene el mezclado y a través de una bomba se transporta la masa generada al siguiente subproceso. El subproceso número 3 se basa en su totalidad en convertir la masa del café en moldes separados, para así pasar en el siguiente subproceso en el que se van a prensar y conseguir el producto después. Para empezar, este subproceso está dividido en dos partes. Primero en la dispensadora de la masa y luego de la dispensadora pasa al molde, donde se divide de manera equitativa y se identifican como tal para luego pasar al siguiente proceso. Primero empezamos con esto. Este es el dispensador. Aquí vamos a utilizar el P1, que va a denotar que el nivel de masa está completo, por lo tanto se puede utilizar. Después de presionar P1 vemos que dispensa la masa. Este es el dispensador de masa. Luego cuando el dispensador de nivel está prendido y también se prende además de esto el sensor de presencia, que es que avisa que hay una presencia de vaso. Este va a prender el motor, que es el LED 1, el motor AC, y además de esto va a prender la válvula dispensadora, que va a hacer que dispense la masa al vaso. Luego de esto se va a usar que si detecta el vaso, si hay presencia del vaso, y hay un sensor de nivel de peso en el que detecta que cuando llegue a un peso exacto va a seguir al S2, y además se va a apagar el dispensador para que el producto no se pierda. Luego en el proceso S2 se va a hacer la identificación del vaso, en el cual como tal, aquí vemos un código de barras para simularlo. Este va a detectar que el vaso sí sea correcto, sí sea que se esté usando y no sea un producto extraño o cualquier otro tipo de eso. Por eso tenemos el sensor aquí, lo vamos a utilizar como el sensor de ID. Si lo prendemos y apagamos el otro, va a seguir al siguiente. En este siguiente se va a usar una prensa para eliminar todo el producto restante. Cuando la prensa detecte que ya el producto restante está afuera, va a seguir al siguiente. En este siguiente se da que debido a que se prendió el sensor de vibración, sigue al S4. Por lo tanto, significa que ya está bien y ya sigue el proceso para el almacenamiento total. Cuando lo apagamos, se prende el LED número 3, que ese significa es un sensor de la compuerta, lo que significa que abre la compuerta para que pueda ser almacenado. Hola, este es el subproceso de prensado en la máquina que crea vasos de café a partir de residuos de café. Para iniciar el proceso, entonces la máquina debe demostrar que hay presencia de material, o sea, de café, en el inicio de la banda de la prensa. Cuando él detecta que hay material, entonces él va a rectificar que sí exista líquido en el sistema hidráulico. Como si hay líquido, entonces ya se activó lo que viene haciendo la bomba para presurizar el sistema, y la resistencia térmica, que va a mantener la temperatura en el proceso de prensado en un punto estable. Al ya revisar que eso está activo y que ya el sistema tiene presión, como el sistema ya tiene presión, entonces al ser la presión ya adecuada, entonces se abre la válvula que va a permitir que haya fluido
para la prensa. Para que ya la prensa se active y pueda prensar el vaso, entonces ella va a rectificar que la humedad en el ambiente sí sea la adecuada para que sí se forme el vaso y no se pierda, y a la vez va a rectificar que los sistemas de la prensa sí vayan a la velocidad adecuada. Al detectar esas dos cosas, la prensa se activa y en ese momento presiona durante un tiempo determinado, alrededor de este caso unos 5 segundos, y cuando finalmente termina se mueve 2 segundos para poder sacar el material del sistema de prensado. Eso es todo, gracias. Bienvenidos entonces a la parte del subproceso de enfriamiento, el cual funciona como un túnel de enfriamiento que contiene un ventilador en su interior, un deshumidificador y un termómetro. Entonces el ventilador siempre va a estar prendido antes de que ingrese el vaso, esto con la intención de que cuando el vaso ya esté adentro esté a la temperatura y a la humedad óptima. Debe estar a 12 grados y al menos 1% de humedad. Entonces les voy a explicar más o menos cómo es el funcionamiento en cuanto a los sensores y los actuadores. Entonces tenemos acá un semáforo que con la luz amarilla nos indica que el ventilador está prendido, la luz verde, la de abajo, indica cuando el deshumidificador está prendido, y acá hay una luz roja que va a indicar cuando los vasos ya estén fríos y estén listos para salir del túnel. Tenemos estos dos switches de temperatura y de humedad que cuando se activan quiere decir que ya la temperatura está a 12 grados y al menos 1% de humedad. También la puerta cerrada y abierta, que cuando la luz esté en roja quiere decir que está abierto y cuando esté apagada está cerrada. Bueno, entonces para que el proceso de enfriado comience tenemos que tener el ventilador encendido, como ya lo mencioné, y tenemos que tener el switch de temperatura y de humedad encendidos. Esto lo que quiere decir es que ya la temperatura va a estar a 12 grados y la humedad en menos del 1%, es decir, en condiciones óptimas. Entonces cuando el sensor 1 detecta que hay vaso, quiere decir que ya salió del moldeado y está caliente, listo para ser enfriado. Entonces ya la puerta se podría abrir porque ya están todas las condiciones. Se abre la puerta, pasa el enfriado, se cierra la puerta y se demora 8 segundos. En este caso el deshumidificador también se enciende, esto con la intención de que nunca se genere humedad en el momento del enfriado del vaso. Aquí ya se encendió la luz roja, quiere decir que el vaso ya está frío, por tanto la puerta se abre y ya sale. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué la vuelvo a cerrar? Porque esto quiere decir que al salir este vaso ya está entrando otro vaso al enfriador. Por tanto, se vuelven a cerrar las puertas y acá este que ya salió, esto estaría pasando a la zona del empacado. Finalmente, para el proceso de empacado tenemos entonces una banda transportadora que sale desde el horno de secado de los vasos cuando ya están conformados, y lo que va a pasar es que van a pasar por una serie de sensores los cuales van a ayudarle al brazo robótico de empacado a ubicar en qué parte de la banda se encuentran los vasos. Lo que va a hacer el brazo robótico es que va a agarrar de inmediato ese vaso y lo va a apilar junto a otros en una caja, el cual va a seguir apilando estos vasos para finalmente cerrar la caja, agarrar otra y continuar apilando los otros vasos. Aquí se muestra cómo sería el proceso también de apilación de los vasos, en el que básicamente el brazo robótico llegaría, tomaría uno de los vasos y lo apilaría justo en la otra posición. De igual manera, como se ve en la esquina inferior derecha, se puede ver cómo sería el proceso con una geometría muy básica y muy sencilla de cómo el brazo robótico se acerca a la banda transportadora, agarra un vaso y lo almacena. Este sistema es muy fácilmente automatizable y muy eficiente, ya que ocupa poco espacio y puede dar apertura al uso de tecnologías muy interesantes y avanzadas. A manera de conclusiones, podemos decir que en el desarrollo del proceso completo se logró satisfacer el requisito fundamental de automatización integral, asegurando que todas las operaciones desde el secado de la borra hasta el empacatamiento de los vasos se ejecuten sin necesidad de intervención humana. El sistema cuenta con la capacidad de autodiagnosticarse, corregirse y operar de manera óptima gracias a la información proporcionada por señales y sensores. Esto permite al sistema realizar procesos de forma repetitiva y constante, de tal forma que se reducen los costos y errores al tiempo que aumenta el rendimiento de producción.